poco la portada de la charla, que es una clase acerca del concurso como experiencia proyectual. Y en realidad un poco la idea es charlar un poco acerca de la arquitectura y en relación a cómo la arquitectura surge a partir de los concursos que nosotros venimos haciendo. Ahora les voy a contar una experiencia, voy a dejar de compartir esto, voy a mostrarles un video. ¿Ahí se ve? Sí, creo que sí, ¿no? Perfecto. Este es un video a partir de un concurso que ganamos en China en el año 2015. Esta es un video personal que hicimos. Esta es toda la parte periférica de Beijing. Beijing es una ciudad que tiene hoy en día 20 millones de habitantes, la mitad de nuestro país. Y fíjense lo que es, ¿no? Es como muy llamativo por el tipo de ciudad que tiene la periferia, que un poco, si lo ponemos en rigor en la historia de arquitectura, piensen en el proyecto de la ciudad de 3 millones de habitantes que Le Corbusier planteaba en París, lo cual eso se pensaba como una tabula rasa muy importante. Hoy las ciudades en China están creciendo de esa manera en las partes periféricas, ¿no? Piensen que China hoy tiene algo así de 1.400 millones de habitantes, lo cual significa aproximadamente un 20% de la cantidad de población en todo el planeta, y ha sufrido en los últimos 20, 30 años, 40 años, un gran proceso de migración del campo a la ciudad, por lo cual todas sus ciudades han tenido un proceso de transformación muy, muy importante y muy agresivo, ¿no? Muy agresivo con tal vez esa ciudad que nosotros en la facultad pensamos, tratamos de incorporar en los proyectos, que tiene que ver con una ciudad un poco más amable, la ciudad del espacio público, la ciudad del encuentro. Eso, digamos, en las ciudades orientales, sobre todo en China, en este caso en Beijing, bueno, está un poco en duda, ¿no? Porque de alguna forma la arquitectura empieza un poco a representar esto que vemos acá, que es como bastante impactante, ¿no? Este tipo de edificios aparecen uno al lado del otro como ramilletes en esta idea de que la ciudad crece muchísimo más rápido de la que los arquitectos o los mismos, digamos, pensadores que tienen injerencia sobre estos temas la pueden pensar, ¿no? Eh, y es un tema interesantísimo para un poco también entender cómo acercarse hacia la noción de arquitectura. Fíjense esta imagen saliendo de un subte. Ahí van a ver una chica, una china con un barbijo, ahora es muy común, pero en ese momento no tanto, porque en Beijing se sigue utilizando la quema de carbono y hay días en invierno que no se puede respirar de la gran cantidad de población que vive, como decimos anteriormente. En este caso, lo que quiero mostrar es un poco la torre CCTV de OMA, acá en Beijing, y que un poco también muestra culturalmente lo que es China, ¿no? En el sentido de es una cultura que está ahí hace 5.000 años, o sea que duplica un poco la cultura occidental, y que de alguna forma hoy contemporáneamente tiene como este impulso para generar este tipo de edificios, este tipo de arquitectura en este lugar tan contradictorio. Recordemos que China es una dictadura, pero que después de la caída del muro de Berlín se abrió al libre mercado y por eso todos tenemos algo más de China, ¿no? Bueno, esta es la ciudad prohibida, que es el centro neurálgico de China, que de alguna forma es el lugar, digamos, donde está el líder comunista chino, que es Mao Zedong, y es interesante a partir de ahí esta gran cantidad de población. Fíjense el orden que existe en China, en este caso Beijing, de alguna manera yo lo traté de como demostrar en este video. Fíjense la cantidad de gente. Después por momentos también. No, sí,
se da este tipo de clima, ¿no? Dentro de la misma ciudad prohibida, que son parte de los jardines y parte de los palacios propios de la ciudad prohibida. Es muy interesante la arquitectura que plantea China, ¿no? Después, por otro lado, en las periferias de la ciudad prohibida están estos barrios que son los hutons, que son como barrios populares, donde aparecen este tipo de espacio público, diferente al nuestro. Esta me salió medio como tipo Scorsese. Bueno, y esto es lo que podría llegar a ser, bueno, una calle comercial, una peluquería. Esto podría ser el ingreso a unas viviendas, ¿no? PH, un negocio cerrado, una zapatería, un lugar que venden arte, pelo, todo un poco, algunos cuadros, aguas fuertes, empresas, ropa. Acá no estoy porque no estaría, no estoy escuchando aquí, ¿no? Pero si con el dedo yo lo que hago a Chávez es poner el dedo donde ese techito. Si ese techito lo taparíamos, el dedo, yo lo que hago a Chávez es taparlo con el dedo, podríamos decir que es un General Paz en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido, lo que un poco quiero mostrar con este video es cómo la ciudad globalmente ha generado como un proceso de degradación de la identidad de las culturas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es interesante tomar estos aspectos para poder pensar hacia adelante, ¿no? Y esta cultura un poco está muchísimo más adelante de lo que nosotros estamos pensando las cosas. Bueno, voy a dejar de compartir esto y ahora seguimos con la clase. Ahí va. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces aparece este primer cuadro del campo a la ciudad, evolución de la población mundial, rural y urbana desde 1950 con proyección a 2030. Fíjense, en el 1950, arriba, la población rural era del 70%, 29% urbana, y hay proyecciones al 2030 que cambia totalmente, ¿no? O sea, el 40% vendría a ser rural y el 60% urbana, por lo cual ahí va a haber una transformación muy grande a futuro. Y en ese sentido, China está pensando dos modelos de ciudad. Uno es el de la ciudad que yo más o menos de alguna forma se los fui contando, y otro es el concurso que yo les quería contar, que es un poco de micro ciudades muchísimo más pequeñas que plantean ciudades en lugares más sustentables, con otra calidad en el aire, con otra calidad en el ambiente, con una condición ecológica y sustentable totalmente diferente. Pero China está pensando en ciudades en megalópolis de, fíjense, 100 millones, 120, 156, diríamos casi 300 millones de habitantes en estas tres ciudades, ¿no? Un poco marcando el impulso de este tipo de paisaje, de este tipo de escenario. Y este es un poco el concurso que les quiero mostrar, que es Molengua, es un concurso internacional organizado por la Unión Internacional de Arquitectos, donde básicamente, ¿puedo escribir acá? Anotar, ¿no? Ah, sí, perfecto. El concurso básicamente era este círculo, ¿no? Donde se armaban distintos lotes, ¿no? En donde cada equipo podía elegir un lote y hacer un determinado programa, ¿no? Para esta pieza que está acá, circular, estaba en relación a esta gran otra pieza que es el océano de la flor, que ellos llamaban, para que de alguna manera generara un contrapunto en la ciudad, ¿no? Entre lo natural y lo artificial. A ver. Ahí está, ahí sigo. Esta es un poco la idea del master plan, ¿no? de la ciudad, lo que se va a sacar a concurso internacional, este círculo en base a estas micromanzanas. El lugar es Ruichang, que es una ciudad, digamos, que es como una ciudad satélite dentro de China, que está cerca de estas otras ciudades, y lo que habría esta nueva microciudad se instalaría cerca de Ruichang,
Y en el caso de que esto sea beneficioso, empezaría a ser como una suerte de efecto sistémico, ¿no? De que empiezan a aparecer como estas nuevas ciudades cerca de estas ciudades preexistentes, chicas, para generar microciudades y no grandes, enormes ciudades en puntos focales, ¿no? Fíjense, es interesante porque nosotros en ese momento no teníamos idea, pero esta ciudad es donde se generó el coronavirus, en Wuhan, ¿no? Y entonces de alguna manera eso le da como cierta cuestión contemporánea también al tema, ¿no? Bueno, continuamos. Esta es un poco la condición de la ciudad de Richard. Fíjense que desaparece un poco la mancha urbana y se ve más que nada la cuestión natural. Allá ellos utilizan un poco esta ciudad para ir de vacaciones, ¿no? Tiene como toda esta condición totalmente diferente. Esto es en el lugar específico donde se ve el borde del río, ¿no? Que un poco bordea esta ciudad. Y estas son un poco imágenes que cuentan un poco la idea que el concurso trae de cómo debería ser la relación de la arquitectura con el medio ambiente. Y si se fijan a los costados, la arquitectura parece muy de poquito, muy sugerida, muy como por detrás, ¿no? Y lo que aparece en primer lugar siempre es como la naturaleza, ¿no? Toda esta cuestión del espacio público, la relación con la naturaleza y todas estas cosas. Este es un poco el master plan, donde vemos que hay aproximadamente 20 terrenos, y esta es un poco la relación de usos, ¿no? Había usos más relacionados con el comercio, más relacionados con la educación, con la parte cultural y con la vivienda, ¿no? Vivienda también de distinto tipo, ¿no? A medida que te ibas acercando hacia el centro del círculo tenía mayor densidad, y a medida que te ibas alejando, menor densidad. Y esto es un poco tridimensionalmente lo que el concurso planteaba, más o menos aproximadamente lo que ellos estaban imaginando como ciudad, como idea de ciudad, ¿no? Dentro de eso, digamos, las manzanas estaban pensadas con un corazón de manzana, por así decirlo, público, permeable, con estacionamientos en el subsuelo, con plantas bajas más comerciales y con los usos específicos por encima de esa planta baja más comercial. Donde obviamente esto que decíamos, la penetración y la continuidad del espacio público, con nuevos usos también posibles dentro de esos espacios públicos o corazones de manzana, y también por otro lado la importancia de la calle como lugar comercial y lugar de encuentro y de vinculación, ¿no? Eso es un poco lo que las bases de alguna forma planteaban en el concurso, ¿no? Nosotros tomamos este lote, que es el lote 17, que es este triángulo, en el borde, que era lo que se llama un townhouses, que había que hacer 20 casas de aproximadamente 200 metros cuadrados, ¿no? En el borde de esta cuestión con todo este tema que venimos hablando. Nosotros siempre para empezar a trabajar, empezamos a trabajar a partir de una idea fuerte o de un concepto fuerte, y en este caso, por un lado, partimos de la idea de la casa original china, que es una casa totalmente cerrada hacia afuera y abierta hacia un patio interior, donde convive toda la familia. Eso desde el punto de vista de lo privado, y desde lo público tratamos de entender un poco la noción del tejido residencial de los huttons, ¿no? Que es toda esta trama de tejido, ¿no? Noli, en donde se verifican relaciones espaciales que un poco hablan de cómo podría ser ese espacio público. Bueno, la unidad, la habitación de vivienda, empezamos a pensar cómo esa casa china podía empezar a entenderse en un esquema de 200 metros cuadrados superpuesto, pero en una clave como contemporánea, ¿no? Entendiendo una vivienda que pueda ser accesible de dos puntas, que pueda albergar mayor programa en una punta que en la otra, que pueda tener una terraza, y obviamente que sea totalmente cerrada hacia afuera y que tenga el patio interior, que sea como el corazón de las relaciones de la familia que vive ahí, ¿no? Un poco este es el esquema de la unidad. Fíjense, la planta baja, puedes ingresar de los dos lados. Tenés un área de habitación de un lado, un área posible de ser habitación o tener otra persona viviendo ahí, o tener un comercio o un estudio. Un espacio central que es el patio. En el primer piso aparece la parte social de la vivienda, abriéndose a esa terraza jardín. Y en el último nivel, un área totalmente privada de la propia vivienda.
Estos son los elementos propios de la vivienda, los muros, los elementos horizontales, los planos verticales y los elementos de cerramiento. Acá ya se empieza a ver un poco cómo es esa vivienda, fíjense, totalmente cerrada hacia afuera con esta cuestión muraria y totalmente permeable hacia adentro con el patio y la transparencia, ¿no?, de los cerramientos. Y por otro lado está el tema del espacio público a partir del conjunto. Esta es una imagen súper interesante porque muestra esos hutons, pero en una versión antigua, ¿no? Es como un barrio chino, pero antiguo, donde es como totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como barrio, ¿no? Porque no entra un auto en ese lugar. O si entra, entra muy chico, o sea, es un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces nos parecía como interesante esto para empezar a pensar cómo se podrían agrupar esas 20 viviendas. Esta era un poco la noción que tiraba el concurso, lo cual a nosotros lo descartamos de movida porque nos parecía que era una visión muy occidental de cómo entender el espacio público, ¿no? Una gran plaza y nada más, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo esta idea de Hutton podía integrarse dentro de la idea del proyecto, ¿no? Empezamos a armar esquemas. Llegamos a este punto en donde este es un proceso que veníamos haciendo el proyecto, donde también empezamos a entender que a partir de tener una vivienda, el hecho de ir repitiéndola, que es un poco la fórmula que utilizó el movimiento moderno en posguerra, ¿no? A partir de que las ciudades estaban totalmente destrozadas en Europa, el movimiento moderno dijo, tengo una vivienda excelente y ahora esta vivienda la vamos a repartir y la vamos a multiplicar X cantidad de veces y con eso vamos a hacer un montón de barrios, ¿no? Pero bueno, eso lo que generó fue una cuestión muy contradictoria y poco integrada en las ciudades, lo cual generó un problema en la ciudad. Entonces entendemos que la idea de conjunto no tiene que ver con la repetición de unidades, sino que tiene que ver con la idea de generar un conjunto, ¿no? Y que no se identifique la repetición de una pieza. A partir de ahí empezamos a entender que esto tenía como que variar, fíjense, empieza a haber otro tipo de dibujos y esquemas, hasta que aparece este dibujo que empieza a hablar de esta noción de trama, ¿no? Donde identificamos la pieza individual, pero no la terminamos de identificar en sí mismo, sino que identificamos más un conjunto de piezas. Y empieza también a aparecer la noción y la escala del espacio propio de los hutons. Ahí lo empezamos a ver con un poquito más de definición y detalle, cómo empiezan a darse esas relaciones entre las viviendas individuales y colectivas, ¿no? También empezar a pensarlo en otra modalidad de representación, ¿no? No solo como un proyecto sistémico en planta y corte, sino también en perspectiva y a nivel espacial y a nivel texturas y a nivel relación. La idea de que la planta de la terraza también podía ser como un parque en un primer piso que vinculara a las viviendas. La generación de la idea como noción de estrategia, ¿no? Cómo a partir de todos estos elementos se genera el proyecto, lo cual es importantísimo. Y estos son los elementos un poco del concurso. La implantación, las plantas, la planta baja, fíjense, ahí están todas las plantas que les mostré hoy, pero todas unidas a partir de ese sistema. El primer piso y la planta de subsuelo que tiene una bajada por cochera, donde tenés 2 coches por vivienda, y tenés ahí un núcleo con una escalera y un ascensor, el cual te permite subir y bajar, y ahí vos caminando llegás a tu vivienda. Ahora vemos un poco el corte y la vista, no solo de la vivienda, sino del conjunto, donde esto se empieza a identificar en conjunto, los patios transparentes y los bordes murarios cerrados. Dando un poco esta estética, esta imagen, ¿no?, en el espacio de la vivienda propia del conjunto. A medida que nos vamos alejando se empiezan a integrar los distintos espacios de las demás viviendas. Esta imagen me parece como interesante porque no se sabe muy bien cuál es el espacio público y cuál es el espacio privado. Entonces aparece como esa trama real de patios, pasillos, casa, terraza, etcétera, ¿no? Un poco más de lejos, y ahí vemos un poco el conjunto de las 20 casas. Esto es un poco la entrega que hicimos para el concurso.
que fueron 3 paneles. Ganamos un primer premio y tuvimos que, bueno, viajar a Beijing. Y este es un poco el planteo de todos los concursos ganados dentro del master plan. Y es muy interesante, ¿no? Porque a partir de un concurso, digamos, el concurso como arquitectura, ¿no? Como experiencia en la arquitectura. El concurso como noción de poder pensar a partir de un problema que tiene un país, ¿no? Y una sociedad, poder pensar un nuevo modelo de urbanización, un nuevo modelo de ciudad, un nuevo modelo de vivienda, poder pensar que de una vivienda podemos pensar una ciudad, ¿no? Y eso me parece que es súper interesante porque termina de vincular un poco las escalas del proyecto y de alguna forma se vinculan, independientemente que las pensamos de maneras distintas, se terminan vinculando, ¿no? Esto desde el otro lado. Bueno, y ahora les voy a poner otro videito. Vamos a detener. Aguantenme un cachito. Este es un videito. Y ya lo pongo. Perdón, ¿eh? Disculpen. Compartir. A ver si me deja. Ahí va. Este es un videito que hicimos cuando nos enteramos que ganamos el concurso, conjuntamente con 18 estudios más de México, Estados Unidos, Francia, de Portugal, Italia, bueno, España, bueno, de China también, de distintos lugares. Bueno, como buenos argentinos dijimos, tenemos que llevar algo para generar algo, no sé, en la entrega de premios. Hicimos un video de la maqueta 1 en 100, donde produjimos todas las piezas, ahí ya lo voy a poner, donde produjimos todas las piezas en serie. Hicimos este video que es un stop motion, armando la maqueta, digamos, que fue un delirio porque estuvimos todo un día armando la maqueta esta y que pensábamos que iba a coincidir todo, y no coincidió nada. Cuando lo empezamos a armar, ya tuvimos 24 horas trabajando con el director del video y demás, y se quedó listo. Así que bueno, veamos ya un cachito. Un poco muestra el proyecto y también muestra la forma de representar y de comunicar los proyectos. Es como muy amplio, ¿no? Hoy está como muy de moda. Yo lo veo también en la facultad, en el render, ¿no? El render es como que ha tapado todas las formas de comunicación y de representación. Y creo que hay que abrir un poco más la cabeza para poder implementar otro tipo de organización, y no quedarse con el tren. Considera que hoy en SketchUp soluciona todo, ¿no? Y me da la impresión que muchísimo examen, ¿no? Creo que hay que abrir ese poco. Damos un beso.
Muy bien. Bueno, ahora seguimos con la charla. Ahí va. Eh, No, perdón. Sí. Ahí vamos. Bueno, entonces continuamos. Lo que les comentaba el estudio, para contarles un poquito, se llama SMF, que un poco ya lo contaba Mario. El estudio, la historia, es los que están a esos costados son mis socios, Enrique Speroni y Gabriel Martínez. Enrique Speroni lamentablemente el año pasado nos dejó, se fue de viaje, como dicen. Y bueno, y hoy en día prácticamente estoy un poco yo adelante del estudio. El estudio surge un poco de la facultad, ellos eran mis profesores y naturalmente por hablar de arquitectura y demás empezamos a trabajar. La verdad que es una historia larga e interesante, pero un poco lo dejo también para el final de la charla. Pero es interesante cómo a partir de los concursos empezamos a hacer arquitectura y a pensar en la arquitectura. Hoy el estudio tiene un equipo de proyecto muy importante, también son todos estudiantes. Hay algunos arquitectos que ya vienen también trabajando en el estudio hace un par de años y siguen continuando un poco con la idea de avanzar y profundizar un poco lo que venimos haciendo. Yo lo veo muy importante eh, tratar de cada vez superarse y mejorarse en lo que uno hace. Me parece que es central. El éxito creo que depende un poco de eso, no tanto de lo específico, aunque siempre es necesario, pero es muy importante tener siempre adelante las ideas y los valores por los cuales te moves, ¿no? Y un poco el estudio representa eso, ¿no? El trabajar con las ideas. No es un estudio que se dedique comercialmente a hacer arquitectura, sino que básicamente el 95% de su producción ha sido a partir de desarrollar concursos. Esta es un poco la oficina desde donde ahora estoy dando la charla, que queda en la ciudad de La Plata. Bueno, esto es parte un poco de nuestra producción, un poco lo decía Mario, llevamos hoy en día, este es un poco parte de la web del estudio, que si quieren se pueden meter y ver los proyectos, hay de todo. Bueno, hoy en día llevamos más de 120 concursos realizados. eh, y bueno, la experiencia y digamos, no por haberlo hecho, sino de haberlo vivido, es como muy fuerte, satisfactoria y muy interesante, ¿no? Y es un poco eso lo que nos moviliza para entender la arquitectura. Y es un poco nuestra misión, nuestra visión de las cosas, ¿no? Bueno, y para continuar un poco con todo esto, ahora vamos a viajar así raudamente a Buenos Aires. Desde China nos vamos a Buenos Aires. Y les voy a contar otro concurso y empiezo así, diciendo, hoy del mundo somos 7.000 millones de personas. O de China prácticamente eran 1.500. Bueno, el mundo entero son 7.000 millones de personas. Esto es importantísimo empezar a pensarlo, ¿no? O sea, uno no se tiene que quedar solo pensando en lo que le dicen, sino que uno tiene que ser un propio crítico del mundo y observar y ser contemporáneo. Ser contemporáneo significa ver el presente, estudiar el pasado y tener una proyección hacia adelante. Eso es muy importante. Y en ese sentido, el 70% de la población en el 2050 va a vivir en ciudades, ¿no? Por lo cual es muy probable que esas ciudades necesiten mayor cantidad de comunicación, seguramente vamos a necesitar producir más cosas y necesariamente se va a tener que redensificar el territorio. Eso no hay duda. Por lo cual las ciudades van a sufrir una gran transformación como lo está sufriendo China en este momento. Tal vez no sé si en ese rango, pero seguramente algo de eso va a pasar. Y de alguna forma eso está pasando en la ciudad de Buenos Aires, como también en todas las ciudades importantes de nuestro país, como en Latinoamérica y en todo el mundo. Estos factores de globalidad se están dando en todas las ciudades del mundo, por lo cual los arquitectos tenemos la posibilidad de captar estos mensajes y traducirlos en propuestas, en proyectos, en herramientas que le permitan a la sociedad
por lo menos desde el punto de vista de la arquitectura, ser más amable, ¿no? Y tener un espacio social más interesante. El concurso que les voy a presentar es el Concurso Nacional de Ideas Pabellón del Centenario de su Entorno, que tuve la posibilidad de ganar el primer premio en 2019. No sé si conocen el concurso, es un concurso más de tipo urbano. Es el último concurso que ganó el estudio, un concurso importante. Esta es un poco la imagen de la foto aérea de la ciudad de Buenos Aires, y el punto donde marco es donde está el pabellón del Centenario, el área del pabellón del Centenario. Más de cerca, este es el barrio de Palermo, no sé si se ubican, ahí está el puerto, ¿no? Lo que es Aeroparque, y nos acercamos y ese es el área específica que pedía el concurso, ¿no? El puntito es el pabellón del Centenario, que es un edificio, que es este edificio que es el único edificio que queda de cuando se conmemoró el centenario de la Revolución de Mayo, y está ahí detrás de este otro edificio que es un hipermercado que alquiló esas tierras, que supuestamente en el 2024 va a dejar de estar en ese lugar y se tiene que ir, y esperemos, ojalá se pueda constituir toda esta propuesta que le va a hacer muchísimo bien a esa área de la ciudad. Este terreno tiene 4,4 hectáreas, ¿no? Acá entramos como en una cosa diferente a la que veníamos hablando, que era una escala de arquitectura más pequeña. Acá estamos hablando ya como de un proyecto de otro tipo, de otra escala, proyecto urbano, 4,4 hectáreas. Y lo que pedía el concurso de movida, que la relación entre el espacio privado y el espacio público sea 65 público y 35 privado, que sin propuesta ya plantea una ciudad totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Cuando salimos a la calle, la ciudad que conocemos no es como esta que se propone de movido en el concurso sin proyecto. Y dentro de ese 35% privado se pedía 75.000 metros cuadrados de construcción, 21 metros como límite de altura por las preexistencias patrimoniales, y que todo ese tejido tienda a la mixtura de usos, ¿no? Una mixtura de uso entre vivienda, comercio, cultura, trabajo, etc. Este es un poco el área de concurso específica, ¿no? Que es en este lugar, en el centro de Palermo. Y acá un poco aparece lo que yo llamo la noción del proyecto ciudad. ¿Cuál es la noción del proyecto ciudad? El proyecto ciudad, la noción es esto: ampliar, ¿no? O sea, yo tengo que desarrollar un lugar, pero lo primero que hago es, amplío. ¿Amplío para qué? Para ver lo que sucede alrededor. Entonces, acá aparece como la primera decisión del concurso, que es entender el terreno, no como el área del concurso, sino como toda esta pieza. Entendiendo que toda esta pieza podía transformarse como en un nuevo parque dentro de la ciudad de Buenos Aires, y no solo el área del pabellón del Centenario, sino el entorno, ¿no? Y en ese entorno rápidamente entendemos que tenemos el regimiento de patricios pegado al pabellón del Centenario, y del otro lado el centro islámico, que fue construido cuando Menem era presidente, ¿no? Pero por otro lado tenemos como una gran significación de cosas alrededor de toda esta pieza, con lo importante que eso significa para Buenos Aires en términos de espacio público y espacio verde, ¿no? Obviamente que esto tiene que ver con una relación de este límite hacia adentro como también de límite hacia afuera, que es un poco lo que venimos hablando. Pero otra de las lecciones que tenemos que entender en el proyecto urbano es que no podemos ver las cosas solo como una foto aérea, porque si no es una visión que está bien, pero es superficial, no termina de ser completa, por lo cual tenemos que ir al Noli, ¿no? Tenemos que ir a este plano que nos empieza a dar esta noción de datos, de capas, ¿no? De la cebolla, de información, de piezas que nos ayudan a entender la ciudad y nos ayudan a entender cómo tiene que ser la propuesta. Le empieza a dar argumentos y deja de ser intuitivo el proyecto, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, lo que es el llenos y vacíos, mostrando un poco las características hacia la izquierda del barrio de Canitas, hacia abajo de lo que es el viejo Palermo, y hacia la derecha lo que es el Palermo con otro tipo de densidad, ya con una densidad muchísimo más importante y otro tipo de ocupación del espacio público, ¿no? Y el espacio privado. Los espacios verdes, si se quieren, o libres, que a veces son públicos, a veces privados, lo que es el Parque 3 de Febrero, los parques, los bosques de Palermo, la rural, lo que es el hipódromo, el campo de polo, granaderos a caballo y el terreno propiamente dicho.
las preexistencias, los eventos como lo es todos los edificios de, del regimiento de patricios, como así también el pabellón del Centenario, pero sí hubo un dato que fue circunstancial en la toma de decisiones para este proyecto fue la conectividad, la infraestructura. Esta Y que vemos hacia abajo, digamos, es el ramal del ferrocarril Mitre y el ferrocarril San Martín, que se abren como una cosa muy específica en ese lugar y única en Avenida del Libertador. Y es interesante porque históricamente la trama de la estructura urbana en la ciudad de Buenos Aires se generó una superposición con la infraestructura del ferrocarril. Y se generaban estos puntos de atracción en el espacio público. Por ejemplo, esta es una foto de época del lugar, en la Avenida del Libertador con el ramal Mitre, ¿no? Y se generaba esto. El tema era que cuando entraban los barrios, entraba con terraplenes. Y eso en su momento, hace 60 años, 50 años, cuando estaba el ferrocarril, no pasaba nada porque los barrios todavía estaban creciendo. Fíjense la densidad de los barrios. Pero hoy en día se genera lo que yo llamo el efecto frontón. Y hacen que esta pieza nunca es como que los barrios nunca se terminan como de relacionar. Es como que un frontón. Van, pegan con el terraplén y rebotan y generan como ese frontón de relación. Entonces este lugar está como vacío de capacidad de relación de la ciudad. Entonces totalmente potencial a partir de este análisis. Entonces la primera idea fue generar una penetración de la estructura urbana con estos terraplenes e integrar totalmente el área para generar una relación, ¿no? E integración entre los barrios a partir de este nuevo espacio público. Obviamente que después aparece el factor, otro gran factor del proyecto urbano, que es la escala urbana. Ustedes piensen que un terreno de 4,4 hectáreas no tiene escala, ¿no? Es un gran vacío, es un gran lugar. Entonces había que generar una escala urbana. Entonces, un poco la idea fue llevar, ¿no? Como trasladar todos los espacios públicos, veredas, espacios verdes, del regimiento de patricios, porque eso también es patrimonio, no solo los edificios, sino también los espacios libres, y tal vez tratar de trasladarlos al terreno en cuestión para generar una continuidad y establecer un sistema de espacios públicos, pero también a partir de eso un sistema de escala urbana, ¿no? Lo cual nos daba pie rápidamente para entender dónde debería ir el espacio privado, a partir de la regulación de esa escala pública. Por eso empiezan a aparecer esas piezas. Ahora sí vamos y empezamos a hablar en términos más como de implantación y de plano de arquitectura, empezamos a ver que esas líneas rojas que veíamos hoy de relación se transforman en veredas, en bulevares, en parques, en forestaciones. Nos vamos acercando, empezamos a ver cómo toda esta pieza se empieza a entender como una pieza única, ¿no? Ya no solo como el terreno del pabellón del Centenario y su entorno, y ahora sí, el pabellón del Centenario y su entorno, específicamente donde empieza a haber también una transformación en las infraestructuras de borde, empieza a haber un parque metropolitano lineal que empieza a tratar de vincular los barrios y se empieza a generar esta vinculación. Fíjense, las infraestructuras se transformaron de ese terraplén, ahora empieza a ser como una suerte, sigue existiendo el tren, pero es totalmente permeable, transparente, aparece el espacio público, aparece la posibilidad de vincular, o sea que yo del barrio Canitas puedo ir caminando, atravesar toda esta propuesta y llegar a la otra parte del barrio, cosa que antes era prácticamente imposible o tenía un montón de barreras para llegar. Esta es una de las claves del proyecto urbano y con el espacio público, ¿no? Acá vemos un poquito más en detalle cómo es esa integración del lado de Bullrich, esto es desde el lado de la avenida Dorrego, donde vemos un poco esa relación, y un poquito más en detalle estos espacios públicos de borde y también internos. Ahora, en este momento hablé de lo que es el espacio público, ahora vamos a hablar del espacio privado. Esta es una carátula del tomo de la ley de Indias que podríamos decir que, digamos, a partir de la llegada de Colón a América, con este tomo de Indias, hicieron prácticamente todas las ciudades que nosotros conocemos, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con esto, que es con la clásica retícula, que es esta relación
entre el espacio público y el espacio privado. Fíjense esta trama del centro de la ciudad de Buenos Aires en el año 1583, cómo empieza un poco a mostrar esta relación, o hasta el mismo Le Corbusier, cuando vino a Argentina, trabajaba con esta manzana cuadrada, entendida en las grandes periferias, en las partes más del medio y las partes centrales a partir de su densidad, y que básicamente es esto, ¿no? Esto es una plancheta cualquiera de cualquier barrio de Buenos Aires, donde se ve la manzana, que es como la pieza central de nuestras ciudades, que se genera a partir de la acumulación de terrenos, donde cada uno de esos terrenos tiene un propietario, y este propietario, a partir de un código y a partir de sus necesidades, establece un tipo de edificación, la cual genera la escala que tiene la ciudad. Independientemente del momento político o independientemente del código que tengamos, la escala de la ciudad se genera a partir de ese sistema y se va repitiendo y reproduciendo. Obviamente que también a nosotros los arquitectos, como también a muchas profesiones, la cultura arquitectónica es muy importante y nos ayuda también a involucrarnos, a ver otro tipo de cuestiones y poder entender, en este caso, en el estudio de OMA, de Koolhaas, de Rem Koolhaas, en el Downtown Athletic Club de Nueva York, donde él estudia y entiende que Nueva York, independientemente de esa imagen homogénea que plantea el Downtown, el Athletic Club, por dentro, en el corte, aparece como una gran variedad de piezas, ¿no? En donde empieza a pensar que la ciudad puede ser entendida como una pieza más híbrida, no entendida tan en horizontal como la veíamos en el plano Noli, sino más como una pieza vertical, ¿no? O sea que empieza a aparecer lo vertical como posibilidad de hibridez dentro de la ciudad. A partir de eso a nosotros se nos ocurrió la idea esta del módulo de ocupación del espacio. O sea, pensar el espacio privado a partir de una gran pieza como una grilla, donde el metro cúbico empieza a tener como una importancia a partir de la posibilidad de un 40 por 40 por 40, en donde esto podía empezar a cambiar a partir del área de ocupación, la ocupación total, la escala de la ciudad, la escala del peatón, empezar a incorporar distintos tipos de usos, el trabajo, la vivienda y el comercio, y a partir de la arquitectura poder generar también como posibilidades de proyecto, traza jardín, flexibilidad en las escalas, posibilidad de integración, continuidad espacial. A su vez, este módulo también tiene la posibilidad de tener como de movida como un kit de posibilidades urbanas que hagan que esa arquitectura y esa ciudad sea como más eficiente, más interesante, a partir de la incorporación de nuevas energías y nuevos implementos. Y esta es un poco la imagen de esa ciudad, que ya no es una ciudad que pone un lote al lado del otro o una casita al lado de la otra, sino que empieza a pensar la ciudad como un edificio, como una entidad híbrida, como una cuestión más flexible, que pueda pasar un montón de cosas dentro de una pieza como más arquitectónica y más espacial. Fíjense, aparece como esta noción de pequeños basamentos con una entidad más comercial, aparece la noción del despegue, una pieza que puede ser vivienda, otra que puede ser trabajo, la idea de la terraza jardín como un espacio privado, pero también puede ser público, la relación a su vez con el espacio público de la ciudad, la interrelación de escalas, ¿no? Y de sistemas. Y por otro lado, esto que hablábamos del concurso de China, o sea, si yo hago un edificio, tampoco repitiéndolo, voy a generar un conjunto, ¿no? Entonces es muy importante en esta simultaneidad cómo la pieza puede también ir adquiriendo posibilidades de cambio y flexibilidad para que se dé un poco lo que se da en la ciudad. La ciudad es un organismo vivo y todo el tiempo está cambiando, está deconstruyéndose y construyéndose de múltiples formas que no podemos controlar. Poder generar eso o poder hacer un proyecto que propenda ir hacia ese lugar es interesante, ¿no? Pensar una arquitectura que esté más viva y que no esté tan definida, sino que pueda permitirle al que compre esas áreas que pueda ir y venir y pueda, dentro de este espacio de trabajo, generar distintos múltiples de posibilidades. Y acá un poco lo vemos a partir del corte, ¿no? Cómo esta noción de lo híbrido puede entenderse a partir de la misma arquitectura. Fíjense, oficina, comercio, vivienda, lo empezamos a ver a partir de estas piezas que vemos en el proyecto y se empiezan a relacionar.
Esta imagen es interesante porque acá se muestra este gran parque metropolitano lineal y se vincula la fachada de los viejos edificios de patricios, el pabellón del Centenario del medio y esta nueva fachada como contemporánea, con nuevas maneras de entender la ciudad, nuevas actividades, nuevos usos, quedando como, bueno, lo que es la ciudad, ¿no? Esta idea de integración, pero también es interesante entender cómo tiene que aparecer lo nuevo, no como algo nuevo que está totalmente en un lugar no integrado, sino que tiene que recuperar la forma o encontrar la forma de lograr recuperación. Y eso necesariamente, obviamente, es a partir de entender nuevas maneras de cómo se concibe la ciudad, pero fundamentalmente en cómo se integra el espacio público. Acá vemos un poco algunas intervenciones específicas del pabellón del Centenario, que es la plaza de acceso, un posible museo que se podría dar en el subsuelo del pabellón del Centenario, la planta baja de todo el conjunto, con el conjunto de jardines, veredas, arboledas, distintas escalas de placitas, los accesos, un poco el programa por debajo del pabellón del Centenario. La planta tipo de los edificios, que acá un poco se ve también la posibilidad de lo híbrido, ¿no? Como que el conjunto que vemos en la ciudad clásica, por ejemplo, de torre, de tira, de medianera, terraza, patio, núcleo central, todas estas cosas combinadas pueden dar esta noción de flexibilidad y de hibridez dentro de una única pieza tridimensional. Esto es interesante porque nos lleva como un modelo de ciudad diferente al que conocemos cuando salimos a la calle. Es un poco la trama de espacios del subsuelo, donde la idea es que el auto no penetre por la ubicación en la que está Palermo, es un lugar muy central y con mucha actividad. Entonces la idea era tratar de que el auto no entre salvo en condiciones de emergencia, o una ambulancia o los bomberos, pero que sea estrictamente peatonal. 4,4 hectáreas estrictamente peatonales. Acá un poco vemos las tres piezas del trabajo y un poco las láminas del concurso. Yo todo lo que les conté recién es un poco una deconstrucción del proyecto, pero contado para explicarles un poco cómo fue todo el proceso y también en eso me echar ideas acerca de lo que yo pienso de la arquitectura, ¿no? Y cómo esta arquitectura también empieza a tener una identidad y una impronta. Y un poco para el final de la charla quería dejar esta imagen, que yo creo que es una imagen que incluso hasta el concurso no la pedía esta imagen, pero nosotros la hicimos, pero acá se ve claramente, digamos, la integración que plantea el trabajo, en el sentido de que el proyecto lo que está haciendo es como sentándose en una mesa donde hay un montón de personas. Estas personas están personificadas en, uno es el barrio Canitas, otro es el regimiento de Patricios, el otro es la otra parte del barrio de Palermo, y así sucesivamente. Y lo que hace el proyecto es tratar como de escuchar todas las problemáticas que tiene el barrio y a partir del espacio público generar con elementos muy simples una integración concreta para generar una continuidad, ¿no? Hoy en día el predio de Patricios tiene una medianera. Y lo que el proyecto plantea es una continuidad total de esos espacios. Y siempre en las charlas me preguntan, pero ¿cómo se va a vincular si hoy en día ahí está el ejército? Y yo siempre les planteo a los chicos que un poco este tipo de espacios en la ciudad, es muy probable que dentro de 50 años eso sea una universidad, o sea un centro cultural, o un parque público, porque estos lugares, por una cuestión de crecimiento, y como estamos viendo el acelerado crecimiento que van teniendo las ciudades, son muy necesarios para partes tan densas que tiene la ciudad, y son necesarios para que la gente pueda encontrarse, pueda hacer otro tipo de actividades que lo que hace en su propia casa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que un poco era interesante esta idea de la charla, del concurso como experiencia proyectual, a partir de esta relación, en principio con el concurso de China, pero viendo un poco la ciudad y terminando con este concurso en Buenos Aires, que termina trabajando sobre la ciudad y sobre el espacio público. Así que bueno, muchas gracias.
y bueno, espero que les haya gustado mucho la charla y espero sus comentarios en Muchas gracias, relación. Juan Martín. La verdad que interesantísimo, sobre todo la experiencia con China, que de alguna manera nos vincula a otras realidades muy diferentes a las nuestras, pero bueno, como vos decís, ellos van como más adelante también marcando un poco hacia dónde se dirigen en algún aspecto muchas de nuestras ciudades. Y por otro lado, bueno, estos otros concursos más locales con los que más por ahí nos sentimos identificados. Y resulta interesante sobre todo ver el planteo este de que a cualquier propuesta arquitectónica siempre lo urbano aparece como la parte que fundamenta cualquier decisión de proyecto o de idea que se vaya a plantear en un concurso, sea cual fuera la escala, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la mirada que acabas de plantear con este caso de la conmemoración del centenario. Una cosita más, Sí, disculpame que te corte, Mario. sí, Tengo acá un video para mostrarles. dale, pásalo. Ahí va. Ya estoy, ¿eh? Las- ¿Se está viendo? ¿Está viendo? Sí. Ahora sí. Es un video que hicimos, que fue ganado el concurso, un poco en la idea de seguir publicitando que el AVE, que es un poco el competente del concurso, me contrató para hacer la primera etapa de todo el parcelamiento del área y las carpas, ¿no? Las carpas es como el volumen total posible, la normativa, por así decirlo, ¿no? Eso es un poco el video, esto es lo que intenta mostrar un poco el proyecto, ¿no? Toda esta cuestión, también lo que intenta mostrar de la normativa y todo el procedimiento. Un poco o sea, la idea es que el mercado ese que está ahora, todas esas tierras, digamos, el 35% van a salir a la venta para que privados vengan y desarrollen digamos, la intervención del pabellón y de todo y nada, se lo quería mostrar porque se ve bonito. Perdón, Martín, si podés repetir la última parte porque por el sonido no se escuchó bien Pará. lo que Sí. explicaba. No, les decía que hicimos el video por una cuestión más como publicidad. Primero para siempre que aparece un acontecimiento así como cuando uno gana un concurso, es muy importante, porque el concurso es una instancia, digamos, una primera instancia, ¿no? Y es un mundo medio como de los arquitectos. Entonces, en estos proyectos, que son proyectos como muy importantes, yo gané un concurso en el medio de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que es como súper destacado. Entonces, ¿cómo hacer para...? Es como que vos tomás ese proyecto y lo tenés que llevar a caballo, ¿viste? Entonces, tenés como que encontrar los mecanismos para seguir como dándole como manija, por así decirle. Entonces, la idea después de haber hecho el contrato y haber hecho toda la parte del parcelamiento y las carpas es como definir la normativa de cada una de esas piezas. Después de haber hecho eso, estaba bueno plantear como un video que siga estando, ¿no? Como que muestre el proyecto otra vez, que siga estando, que se siga hablando del tema.
Eso es muy importante para nosotros los arquitectos porque siempre nos tiran, viste, siempre nos tiran como para un costado, nos sacan del lugar. Entonces, es muy importante tomar nuestras ideas y siempre tratar de ponerlas adelante, ¿no? Siempre con respeto, equilibrio, todo. Pero me parece que eso es central y también ayuda a esto que hablaba sobre la forma de comunicar, la representación. Es motivante, ¿no? Hacer un video, juntarte con un director de cine, hablar con gente que no tiene que ver con vos, pero que de alguna manera te vinculás. Eso es muy interesante, digamos, también de la arquitectura. No solo tiene que ver con el proyecto de arquitectura, sino que es múltiple, ¿no? Y a mí particularmente también me gusta pasar por todas esas cosas. Así que bueno, nada, gracias, espero que les haya gustado y bueno, espero la gran cantidad de preguntas que seguramente vendrán. Dale, dale, perfecto. Abrimos